Antes de que su voz se apagara para siempre en este mundo, el Papa Francisco, el pastor llegado del fin del mundo, compartió algo que la Iglesia había guardado bajo llave por más de medio siglo. Una verdad tan profunda, tan inquietante, que durante décadas se susurró en corredores vaticanos, temiendo que la humanidad no estuviera lista. ¿Qué era? ¿Por qué tanto silencio? Porque su contenido, amigos míos, su contenido tenía el poder de estremecer los cimientos de nuestra fe, de sacudir el alma misma del mundo. Intentaron ocultarlo, sepultarlo bajo el polvo del tiempo, pero las verdades del cielo no pueden ser encadenadas eternamente. Y fue él, el Papa Francisco, con esa serenidad cargada de fe que lo caracterizaba, quien poco antes de su partida al encuentro del Padre volvió a ponerlo ante nuestros ojos. El tercer secreto de Fátima. Un mensaje susurrado a niños humildes, pero destinado a resonar en el corazón de cada uno de nosotros, hoy, ahora. Si alguna vez te preguntaste qué misterio guardaba la Iglesia con tanto celo, si sientes que hay algo más allá de lo visible que necesitamos comprender, quédate conmigo. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de ver el mundo y tu lugar en él. Las apariciones, el encuentro inesperado. Viajemos en el tiempo, a un rincón sereno de Portugal, un lugar llamado Fátima. Año 1917. El mundo estaba sumido en la Gran Guerra, pero allí, entre colinas y rebaños, tres pequeños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, vivían ajenos al estruendo, cuidaban sus ovejas, jugaban bajo el sol, hasta aquel 13 de mayo. Imaginen la escena, un cielo pesado, cargado de un misterio casi palpable, y de repente una luz imposible. Una señora, vestida de un blanco más resplandeciente que el propio sol, se les aparece sobre una encina. No era una visión cualquiera, era ella, la Virgen María, la Madre de Dios, con un mensaje urgente para un mundo que parecía haber perdido el rumbo. Lo que compartió con esos niños inocentes se convertiría en uno de los enigmas más fascinantes y debatidos de la historia moderna de la Iglesia. Los secretos de Fátima. Durante meses, cada día 13, la señora volvió. ¿Por qué ellos? ¿Por qué tres niños humildes, sin letras ni poder? Quizás porque el cielo sabe que la verdad más pura anida mejor en los corazones sencillos, en aquellos que no están llenos del ruido del mundo. Desde el principio sus palabras fueron una mezcla de advertencia y esperanza. Habló de sufrimiento, sí, de guerras peores por venir, del pecado que, como una sombra, aleja al hombre de la luz de Dios. Pero también habló de conversión, de misericordia infinita, de un camino de regreso. Sin embargo, no todo fue revelado de inmediato. Una parte del mensaje, la más impactante, quedó velada, guardada en secreto, esperando su momento, un secreto que generaría décadas de silencio, especulaciones y una profunda inquietud. Los dos primeros secretos. En las primeras apariciones, la señora descorrió un velo, y lo que vieron los niños los marcó para siempre. El primer secreto no fue una charla amable, fue una visión aterradora, una ventana abierta al infierno. Vieron, según describió Lucía años después, un gran mar de fuego, almas atormentadas ardiendo entre llamas, rodeadas de demonios con formas espantosas. El sufrimiento era tan real, tan indescriptible, que los pequeños quedaron sobrecogidos. Francisco y Jacinta.
Desde ese instante dedicaron sus cortas vidas a la oración y al sacrificio por la salvación de los pecadores, para que nadie tuviera que ir a ese lugar terrible. Lucía confesó que los gritos de desesperación que escuchó en esa visión la persiguieron toda su vida. El mensaje era brutalmente claro: el pecado no es un juego, tiene consecuencias eternas. El mundo necesitaba urgentemente volver a Dios. Luego vino el segundo secreto, una mirada profética al futuro convulso del siglo XX. La Virgen advirtió: si la humanidad no se arrepentía, si no dejaba de ofender a Dios, estallaría una guerra aún peor que la que estaban viviendo. Y tristemente, la historia le dio la razón con la Segunda Guerra Mundial, una tragedia que superó en horror a la primera. Pero había más. Habló de una nación específica, Rusia, y de cómo desde allí se esparcirían sus errores por el mundo, una ideología que negaba a Dios, que perseguiría a la Iglesia y alejaría a muchos de la fe. Para evitarlo, pidió algo concreto: la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, un acto de fe y confianza para frenar esa marea de oscuridad. El misterio del tercer secreto. Estos dos primeros secretos ya eran de un peso espiritual enorme, advertencias cumplidas, llamados urgentes. Pero fue el tercer secreto el que se convirtió en el epicentro del misterio, la fuente de incontables debates, dudas y temores. Según los testimonios de Lucía, este último mensaje le fue confiado con una indicación precisa: debía hacerse público en el año 1960. El mundo esperaba expectante. ¿Qué más podía haber revelado la Virgen? Llegó 1960 y el Vaticano decidió no revelar el secreto. Silencio. La razón oficial, el mundo, dijeron, aún no estaba preparado para comprenderlo en toda su profundidad. Pero esa decisión, como pueden imaginar, solo echó leña al fuego de las especulaciones. Hablaba del fin del mundo, de catástrofes naturales sin precedentes, ¿oeste acaso? Y esto era lo más inquietante para muchos. Hablaba de una crisis profunda, de una traición dentro de la misma Iglesia. El silencio oficial se llenó con el ruido de las teorías. Figuras importantes del clero, como el arzobispo Viganó o el cardenal Lodi, insinuaron que su contenido era tan estremecedor que podía hacer tambalear la fe de millones. ¿Qué verdad podía ser tan delicada, tan peligrosa, como para mantenerla oculta durante más de medio siglo? Fue en este contexto de misterio y espera que el Papa Francisco, en sus últimos años, sintió la necesidad de volver a iluminar el mensaje de Fátima, no como una reliquia del pasado, sino como una palabra viva para nosotros hoy. Nos recordó con su sencillez característica que el mundo sigue alejándose del amor de Dios, herido por la indiferencia, las guerras fratricidas, la pérdida de lo sagrado. Y nos recordó algo fundamental: el verdadero milagro de Fátima no fue solo el sol danzante, sino la posibilidad siempre abierta de la conversión del corazón. Cada palabra de la Virgen sigue vibrando, una invitación a volver al Evangelio, a orar con fervor, a anclar nuestras vidas en lo eterno. Ese secreto, oculto por tanto tiempo, quizás ya no esté en un sobre sellado en Roma. Quizás esté desplegándose ante nuestros propios ojos, en la realidad que vivimos, esperando nuestra respuesta. El milagro del sol y la relevancia continua. Mientras las dudas sobre el tercer secreto crecían, muchos recordaban la prueba definitiva que acompañó la última aparición, el 13 de octubre de 1917. Un día lluvioso, ante una multitud inmensa,
Se habla de más de 70,000 personas, creyentes y escépticos por igual. Ocurrió algo inexplicable, el milagro del sol. Testigos presenciales, incluso periodistas inicialmente hostiles, describieron cómo de repente las nubes se abrieron y el sol apareció como un disco de plata opaco. Comenzó a girar sobre sí mismo, lanzando haces de luz de todos los colores, amarillo, azul, violeta, que teñían el paisaje y a la multitud. Luego pareció desprenderse del cielo y caer en zigzag hacia la tierra, provocando pánico y asombro. Finalmente volvió a su lugar, y la ropa empapada de la gente quedó inexplicablemente seca. Para muchos, aquello fue la firma del cielo, la confirmación irrefutable de que las apariciones eran auténticas. Pero era solo un espectáculo para maravillar. No, como todo en Fátima, tenía un significado más profundo. Era un llamado urgente a despertar. La Virgen anunciaba tiempos difíciles. Sí, pero también mostraba que incluso en la oscuridad más densa, la fe y la oración perseverante podían obrar milagros, podían cambiar el curso de los acontecimientos. Y es aquí donde la mirada del Papa Francisco se vuelve crucial. Él, en sus meditaciones, no veía las advertencias de Fátima como presagios de terror inevitable, sino como aldabonazos de la misericordia de Dios. Un llamado a despertar el alma antes de que sea demasiado tarde. Volvía una y otra vez a la ternura del corazón de María, a esa invitación viva a la conversión que sigue resonando hoy, más de un siglo después. El mensaje de Fátima no es una pieza de museo, es una encrucijada espiritual frente a la que cada uno de nosotros, cada alma, debe elegir su camino. Pero la pregunta persiste, como un eco en el tiempo. ¿Qué contenía realmente esa parte oculta del mensaje? ¿Hablaba directamente de las tribulaciones que ahora mismo estamos viviendo? Fátima nos confronta. ¿Estamos realmente preparados para escuchar y para afrontar la verdad? No eran cuentos piadosos, eran campanas tocadas por el mismo cielo, no para sembrar miedo, sino para ofrecer una última oportunidad, un instante de gracia antes de que el tiempo se agote. Y el tiempo, amigos míos, se acorta. La llamada a escuchar es ahora más urgente que nunca. Profundizando en los secretos y la consagración, volvamos por un momento a la fuerza de esos dos primeros secretos, porque son la base sobre la que se construye todo el mensaje. El primero, esa visión del infierno. Imaginen el impacto en esos niños. Lucía, Jacinta, Francisco, no volvieron a ser los mismos. Comprendieron de golpe la terrible realidad del pecado y la urgencia de la salvación. Su respuesta fue inmediata. Oración incesante, sacrificios ofrecidos con amor por los pecadores. Nos enseñaron que el infierno no es una fábula medieval, sino una posibilidad real para quien elige vivir de espaldas a Dios. La Virgen les dio el arma, rezar el rosario, ofrecer penitencia, un llamado no solo para Portugal, sino para un mundo que ya entonces empezaba a enfriarse en su fe. El segundo secreto, una profecía escalofriantemente precisa. La advertencia de una guerra peor si no había arrepentimiento se cumplió con la Segunda Guerra Mundial. Y luego, la mención de Rusia y la expansión de sus errores, el comunismo ateo. La historia del siglo XX es testigo del sufrimiento causado, persecuciones religiosas, millones de vidas aplastadas bajo regímenes totalitarios, la fe asfixiada en tantos lugares. La Virgen pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón como remedio. Aquí surgió un debate que duró décadas dentro de la Iglesia. Si había hecho la consagración exactamente como ella la pidió,
El Papa Pío XII hizo un intento en 1942, pero fue en 1984, en un mundo al borde del abismo nuclear, cuando el Papa Juan Pablo II, él mismo víctima de la violencia y conocedor del sufrimiento bajo el comunismo, realizó un acto solemne de consagración mundial, incluyendo una mención implícita pero clara a Rusia, en unión con todos los obispos del mundo. ¿Coincidencia? Poco tiempo después, el muro de Berlín cayó. El sistema soviético comenzó a desmoronarse. La Guerra Fría llegó a su fin. Para muchos creyentes, la conexión es innegable, fue la respuesta del cielo a un acto de obediencia y fe. Pero atención, no nos equivoquemos. El mensaje de Fátima, incluso en sus profecías más políticas, es fundamentalmente espiritual. María no vino a darnos una clase de geopolítica, vino a suplicar reconciliación, a señalarnos el camino de regreso. La oración, especialmente el rosario, la devoción sincera a su corazón inmaculado, la penitencia hecha por amor. El núcleo no es el miedo, sino la esperanza. La salvación no está escrita en piedra por el destino, sino que depende de nuestra respuesta libre. El llamado sigue vigente para ti, para mí: vivir alerta, amar sin medida, orar con fe. Y mientras la tercera parte del secreto sigue rodeada de sombras, la pregunta resuena con más fuerza: cuando toda la verdad sea revelada, ¿estaremos listos? Revelación y controversia. Y llegamos al año 2000, quinto, el gran jubileo. El Papa Juan Pablo II, el Papa que había sobrevivido a un atentado casi mortal, precisamente un 13 de mayo, fiesta de Fátima, decide finalmente revelar una parte del tercer secreto. El mundo contuvo la respiración. ¿Qué diría el texto guardado por tanto tiempo? Lo que se publicó fue la descripción de una visión que Sor Lucía había puesto por escrito décadas atrás. Un obispo vestido de blanco, interpretado por muchos como el Papa, que avanza con paso tembloroso por una ciudad medio en ruinas, atravesando entre cadáveres de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Al llegar a la cima de una montaña, arrodillado al pie de una gran cruz, es asesinado por un grupo de soldados que le disparan balas y flechas. Junto a él mueren también otros obispos, sacerdotes y fieles. La interpretación oficial del Vaticano, presentada por el entonces cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI Eb, vinculó esta visión principalmente al siglo XX, al sufrimiento de la Iglesia bajo los totalitarismos y de manera especial al atentado sufrido por Juan Pablo II en 1980. El propio Papa polaco estaba convencido de que una mano materna había desviado la bala mortal. Como gratitud, años antes había realizado la consagración del mundo al corazón inmaculado. Parecía que el misterio se había resuelto, pero no del todo. La inquietud persistió. Para muchos, la visión publicada, aunque impactante, parecía incompleta, llena de símbolos poderosos, pero no del todo explicados. ¿Era eso todo? ¿Era eso todo? ¿Era esa visión la totalidad del tercer secreto? Teólogos, sacerdotes, incluso figuras cercanas al Vaticano como el fallecido sacerdote y escritor Malachi Martin, insistieron en que había más, que faltaba una parte, quizás unas palabras de la propia Virgen, explicando la visión, una advertencia aún más directa sobre un colapso espiritual, una apostasía que comenzaría desde las más altas esferas de la Iglesia. Otros sugirieron que hablaba de la pérdida del sentido de la verdad, del triunfo del relativismo, de una fe que se vuelve tibia, una llama que apenas parpadea.
La propia Sor Lucía, en cartas posteriores, pareció insinuar que la batalla decisiva no era contra enemigos externos, sino contra el pecado que anida en el corazón, ese alejamiento voluntario de Dios. La verdadera lucha de Fátima, para ella, era espiritual. La Virgen no vino a asustarnos con catástrofes, sino a llamarnos a la fidelidad. Pidió oración, sacrificio, vidas entregadas a la gracia. Advirtió que sin una conversión real, profunda, el mundo cosecharía frutos amargos. Y aquí entra de nuevo el Papa Francisco, su constante prédica contra la mundanidad espiritual, contra los ritos vacíos, contra una fe sin fuego interior. ¿No resuena acaso con esas advertencias? En el centenario de las apariciones, en 2017, él mismo peregrinó a Fátima y se consagró, junto con toda la Iglesia, a la protección de María, no como un emperador, sino como un peregrino buscando luz. Para los que saben leer los signos de los tiempos, sus palabras y gestos eran una confirmación. Pero la pregunta sigue en el aire, como un fantasma en los archivos de Roma. Lo revelado en el año 2000, ¿es toda la verdad o queda una parte esperando su hora, quizás protegida por prudencia o por temor? Sea como sea, una cosa es clara: el tercer secreto no es un mero documento histórico, es una llamada espiritual viva. La Virgen no vino a juzgar, sino a invitar desde la misericordia. Nos pide despertar, salir de nuestra comodidad, volver al corazón de Cristo. Quizás la pregunta más importante no sea qué falta por revelar, sino ¿están nuestros corazones preparados para acoger lo que el cielo ya nos está diciendo a gritos? El Papa Francisco y la crisis interna. Y es aquí, en este punto de inflexión, donde la figura del Papa Francisco adquiere una relevancia crucial al hablar de Fátima. Él, el Papa llegado del fin del mundo, pareció paso a paso preparar el terreno, no necesariamente para desvelar un nuevo pergamino oculto, sino para ayudarnos a comprender la dolorosa realidad que el tercer secreto podría estar describiendo para nuestro tiempo. Escuchen bien sus palabras, sus insistencias casi obsesivas a lo largo de su pontificado. Romper el silencio de la indiferencia que mata el alma. Advertir contra una fe tibia, una fe de salón que no transforma la vida. Denunciar los efectos corrosivos del materialismo, de la cultura del descarte que margina a Dios y a los débiles. Alertar sobre la expansión fría de la apatía global y el desvanecimiento de los valores cristianos en una sociedad seducida por el secularismo y lo que él llamó colonizaciones ideológicas. Pero Francisco fue aún más lejos. No temió señalar lo que consideraba la prueba más dura para la Iglesia de hoy, una erosión espiritual que no viene principalmente de fuera, sino de dentro. De dentro. Habló de la tentación del clericalismo, que convierte el servicio en poder, de la mundanidad espiritual que se infiltra y asfixia el fervor evangélico. Advirtió que la fe de muchos se tambalea, no en tierras lejanas de misión, sino aquí, en el corazón de la cristiandad, dentro de los mismos muros que deberían ser sagrados. Para muchos observadores atentos, estas advertencias papales resuenan como ecos directos de las interpretaciones más profundas y quizás más temidas del tercer secreto. Esa idea de una gran apostasía, no necesariamente como abandono masivo y público de la fe, sino como un colapso interior, una pérdida del sentido de lo sagrado, una fe vivida sin convicción, incluso entre el clero, entre aquellos que deberían ser guías. El peligro, según esta lectura que Francisco parecía intuir, no es solo la incredulidad declarada, sino el engaño sutil,
líderes religiosos que pierden el rumbo doctrinal o moral, una verdad evangélica diluida para hacerla más aceptable al mundo, un evangelio reducido a mera ética social o a ritos vacíos, pero sin el fuego transformador del Espíritu Santo. Más de una vez, sus palabras rozaron lo profético, como si comentara la visión de Fátima sin citarla directamente. ¿Recuerdan cuando habló del empeño creciente del maligno en dividir a los pastores de sus rebaños, sembrando discordia y desconfianza? ¿O cuando advirtió contra una forma de cristianismo sin Cristo, donde la tradición sobrevive sin alma, el ritual se mantiene, pero sin una relación viva y personal con el Señor? Estas reflexiones, hechas desde la cátedra de Pedro, calaron hondo. Las tribulaciones anunciadas por la Virgen, persecuciones, el sufrimiento del Papa y de los fieles, parecen adquirir un rostro nuevo, más interno, más doloroso quizás. La imagen de Fátima del obispo vestido de blanco avanzando entre ruinas y cadáveres de consagrados, ¿no podría simbolizar también esa purificación interna, ese sufrimiento causado no solo por enemigos externos, sino por la infidelidad, la tibieza, el pecado dentro de la propia Iglesia? Francisco parecía verlo, sentirlo, y como pastor no podía callar. No para asustar, sino para despertar. Relevancia contemporánea, dudas, crisis y el llamado. Y mientras Francisco lanzaba estas advertencias desde el corazón de la Iglesia, la duda sobre la totalidad del tercer secreto seguía flotando en el aire. ¿Se nos dijo todo en el año 2000? ¿Queda alguna palabra crucial de la Virgen por revelar? Quizás retenida por prudencia o por temor a causar pánico o división. Los rumores no cesan y cobran más fuerza precisamente porque nuestro mundo se estremece. Miremos a nuestro alrededor con ojos abiertos, sin ingenuidad. Este tiempo no es de paz, no nos engañemos. Las guerras no solo no cesan, sino que se multiplican con una crueldad que creíamos superada, amenazando con arrastrarnos a conflictos mayores. Las economías tiemblan, generando incertidumbre y pobreza para millones. La tierra, nuestra casa común, como la llamó Francisco, gime bajo el peso del abuso, con un colapso ambiental que se manifiesta en sequías, inundaciones, incendios, fenómenos extremos cada vez más violentos, y nuevas enfermedades como la reciente pandemia de COVID-19 que sacudió al planeta, nos recuerdan nuestra fragilidad inherente, desafiando nuestra ciencia y nuestra resistencia. Para quienes leen la historia con la clave de Fátima, nada de esto es una simple acumulación de desgracias inconexas. Son las señales, las advertencias que la Virgen anunció hace más de un siglo. Si la humanidad persistía en su soberbia, en su rechazo a Dios, en su camino de pecado, el sufrimiento que inevitablemente caería sobre un mundo empeñado en construir torres de Babel sin cimientos divinos. Y en medio de esta tormenta, el Papa Francisco actuó como ese vigía en lo alto de la muralla, cuya voz, a veces incómoda, no dejaba de gritar: vuelvan a Dios, es urgente, oren, arrepiéntanse, recordándonos incansablemente que la paz verdadera, la paz duradera, no nacerá de frágiles acuerdos políticos o de la fuerza de las armas, sino de la reconciliación del corazón humano con su Creador y con sus hermanos. Que la solución última a nuestras crisis no está en decisiones gubernamentales, aunque sean necesarias, sino en el abandono confiado del alma a Dios. Por eso su insistencia. El rosario, la consagración al corazón inmaculado de María, una vida de penitencia entendida como conversión y amor, no son reliquias de un pasado devoto,
son remedios divinamente ofrecidos y urgentes para sanar el presente herido. Pero la tormenta, como advertía Francisco y como parece sugerir Fátima, no es solo exterior. Miremos también dentro de la Iglesia cuántas heridas abiertas, escándalos dolorosos que han minado la confianza de los fieles, divisiones doctrinales y litúrgicas que se agudizan y polarizan, tensiones políticas internas que siembran confusión y desaliento. El propio Papa Francisco estuvo a menudo en el ojo del huracán, reflejando quizás esa lucha más profunda, esa purificación espiritual, anunciada tal vez hace mucho tiempo en Fátima, por la que la Iglesia parece estar caminando ahora, como por un valle de sombras. Y en medio de todo este panorama, a veces desolador, Francisco permaneció como el pastor cuya mirada última no estaba puesta en el éxito mundano o en aplacar todas las críticas, sino en la fidelidad al Evangelio y a la misión recibida. Su intención profunda no era generar miedo paralizante, sino despertar la esperanza activa, recordar que la Madre de Cristo no vino a asustarnos, sino a ofrecernos su refugio seguro. Por eso, su insistencia en la oración, especialmente en el rosario, esa oración sencilla, repetitiva sí, pero con el poder de cambiar la historia. ¿Llegará el día en que se revele algo más del secreto? Tal vez. El futuro está en manos de Dios. Pero quizás lo que realmente necesitamos ahora no es esperar ansiosamente un nuevo documento, sino tomar una decisión personal y comunitaria, vivir ya ahora mismo como si conociéramos lo esencial del mensaje, porque ya lo conocemos. Ese silencio que aún puede rodear una parte del secreto no será una invitación divina, un espacio de misericordia que Dios nos concede para preparar el alma, para despertar del letargo espiritual, para creer que Él no nos oculta la verdad por capricho, sino que nos está regalando lo más valioso que existe, tiempo precioso para volver a Él. Porque escuchen bien, al final, el secreto más grande quizás no sea lo que falta por decir desde Roma, sino aquello que cada corazón, en su libertad, debe decidir creer, acoger y vivir. La advertencia urgente. Sí, el mensaje central, el corazón palpitante de Fátima, ya ha sido entregado. No necesitamos esperar más para saber lo esencial. El llamado apremiante a regresar al camino de la conversión, ese cambio de mente y de corazón, a la oración constante, ese respirar del alma en diálogo con Dios, y a la confianza firme en el plan amoroso y providente de Dios, eso sigue siendo el centro de todo. Y mientras la curiosidad humana quizás se agite ante la posibilidad de futuras revelaciones, la pregunta verdaderamente importante, la que nos juzgará, no es si estaremos listos para recibir más información, sino si ya hemos respondido con nuestra vida al llamado claro y directo que María hizo en Fátima hace más de 100 años. Al meditar estas realidades, resuena con fuerza esa honda preocupación espiritual que marcó al Papa Francisco, especialmente en sus últimos años. Él no se veía solo como un maestro doctrinal, sino como un peregrino caminando junto a una humanidad herida, en tiempos que él mismo percibía como proféticos, cargados de signos y de urgencia. Su presencia, ahora ausente físicamente pero espiritualmente vibrante, sigue conectando las revelaciones de Fátima con el destino incierto pero esperanzado de nuestro mundo. La advertencia pronunciada por la Virgen María en 1917 no ha perdido ni un ápice de su fuerza. Al contrario, resuena hoy con un tono urgente, pero siempre envuelto en la ternura de una madre. Su voz ha traspasado el siglo, proyectándose hacia nuestro presente,
con una vigencia que se hace más intensa cada día que pasa. Las guerras que no acaban, los desastres naturales que claman al cielo, las plagas que nos recuerdan nuestra vulnerabilidad, los ataques cada vez más directos o sutiles contra quienes mantienen firme su fe. Todo esto, para quien tiene ojos para ver, se presenta como señales, como esas velas encendidas en medio de la tormenta espiritual que azota al mundo entero. Pero detengámonos un instante. ¿Qué fue, en esencia, lo que María nos pidió? ¿Por qué sus palabras siguen pesando tanto en la conciencia de la Iglesia y del mundo? En el núcleo de su mensaje hay una verdad, dolorosa pero liberadora si la aceptamos. El corazón humano, creado para Dios, se está alejando peligrosamente de su Creador. Y en ese alejamiento voluntario, en ese vacío existencial, el alma queda expuesta, herida por el pecado, debilitada por la indiferencia, a merced de las fuerzas del mal. Por eso, la llamada insistente, casi suplicante, a una conversión profunda del corazón, a un regreso sincero, al ritmo vital de la oración y al acto redentor de la penitencia, entendida como reparación amorosa por el pecado propio y ajeno. Sin estas prácticas vitales, advirtió ella con claridad maternal, el pecado, como una enfermedad contagiosa, se esparciría, afectando no solo las vidas individuales, sino corrompiendo las estructuras mismas de las sociedades, las culturas y los gobiernos. La Virgen anticipó proféticamente un tiempo. Es este nuestro tiempo, en el que la fe sería eclipsada, no solo por la persecución violenta desde fuera, sino, y quizás esto es más peligroso, por una erosión interna, una pérdida de la claridad moral, una confusión doctrinal, un debilitamiento de los valores cristianos fundamentales. El desmoronamiento ético que presenciamos, la creciente secularización que intenta borrar a Dios del horizonte público y privado, reflejan con una nitidez escalofriante las advertencias anunciadas hace tanto tiempo. La pérdida que enfrentamos no es solo de dogmas o ritos, es una pérdida profundamente humana, una pérdida del sentido último de la vida. Y sus palabras no llegaron veladas respecto a la propia Iglesia. Señaló un peligro que se gestaba en su mismo interior, una crisis espiritual que llegaría a afectar incluso a los niveles más altos de su jerarquía. Ese tercer secreto, con su visión del Papa mártir, rodeado de otros mártires, muchos teólogos profundos sugieren que apunta, más allá de la persecución física, a este martirio espiritual, quizás más doloroso, el causado por la infidelidad, la tibieza, la traición interna, el vaciamiento de la fe por el relativismo y la mundanidad. No se trata solo de política eclesiástica o amenazas externas, es una lucha por el alma misma de la fe, donde la tentación de diluir el Evangelio, de abandonar la cruz, de buscar el aplauso del mundo en lugar de la fidelidad a Cristo, amenaza con disolver lo sagrado. El mensaje es urgente: vigilad y orad. El camino de regreso, oración y sacrificio. Pero María, la Madre de la Esperanza, no vino solo a advertir del abismo, vino sobre todo a iluminar el camino de regreso, a ofrecernos las armas de la luz para la batalla. Sus advertencias sobre guerras y catástrofes no eran sentencias inapelables de un Dios vengativo. Esa no es la imagen del Dios revelado por Jesucristo, sino la descripción lógica de las consecuencias amargas que brotan naturalmente de un mundo que elige rechazar la autoridad amorosa de su Creador. El siglo XX, con sus guerras mundiales,
sus genocidios, sus tiranías ateas y la sangre silenciosa de innumerables mártires cristianos, fue un testigo desgarrador de esas consecuencias. Y sin embargo, escuchemos la buena noticia. María no vino a anunciar la condena final, sino a mostrarnos la puerta de la misericordia siempre abierta. Prometió solemnemente que, a través del rezo diario y confiado del Santo Rosario y la consagración sincera de individuos, familias y naciones a su inmaculado corazón, el rumbo del sufrimiento podía ser transformado. La marea del mal podía ser detenida. La consagración a su corazón inmaculado, no un mero formalismo ni un talismán mágico, sino un acto profundo de confianza filial, de entrega total de nuestra vida, con sus luces y sombras, en las manos de la Madre, sabiendo que ella nos protege bajo su manto y nos conduce siempre a Jesús. Es decidir vivir bajo su amparo, caminar con ella hacia Cristo, un llamado poderoso que ha resonado también en otras apariciones marianas reconocidas por la Iglesia, como en Akita, Japón, o en Medjugorje, Bosnia, Herzegovina, recordándonos que esta invitación maternal es un susurro constante del cielo para nuestro tiempo convulso. Y el rosario. El Santo Rosario, tantas veces subestimado, considerado por algunos como una repetición monótona y anticuada. ¡Qué profunda ceguera espiritual! El rosario es, en realidad, una cadena de gracia que une nuestros corazones al cielo. Es un arma espiritual poderosa, como lo han experimentado tantos santos y fieles a lo largo de los siglos. Es una escuela de oración y contemplación que nos introduce, de la mano de María, en los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que iluminan y dan sentido a nuestra propia existencia. Cada cuenta que desgranamos es un paso hacia la sanación interior. Cada decena meditada es un puente tendido entre nuestro dolor y la esperanza divina. La historia lo atestigua, desde la paz silenciosa de los conventos hasta el estruendo de los campos de batalla. Pensemos en Lepanto. Esta oración humilde, mariana y cristocéntrica, ha obrado milagros que desafían toda explicación humana. Hoy, en nuestra hora de mayor necesidad espiritual y moral, el rosario sigue siendo lo que siempre fue: refugio seguro, brújula infalible, luz potente en medio de la tormenta. Su fuerza arrolladora no reside en su complejidad intelectual, sino en su sencillez evangélica, que desarma la soberbia del mundo y abre el alma al misterio, permitiendo que cada persona, sin importar su nivel cultural o condición social, pueda entrar en diálogo íntimo con Dios. El Papa Francisco lo comprendió y lo vivió profundamente. Volvía una y otra vez a esta verdad fundamental: la oración más sencilla, hecha con el corazón, con fe y perseverancia, puede ser una escalera directa al cielo. Y esa certeza luminosa, esa confianza en el poder de la oración humilde, lo acompañó visiblemente hasta sus últimos días. Él veía claramente cómo la historia reciente parecía reflejar las advertencias de Fátima sobre los peligros que se cernirían sobre el mundo si se retrasaba o no se hacía correctamente la consagración de Rusia. Vio cómo, tras el acto solemne y colegial de Juan Pablo II en 1984, muros que parecían eternos se derrumbaron, no por estrategias políticas brillantes, sino por el poder de la oración unida y la intercesión eficaz de la Madre de Dios. El mensaje de María sigue siendo tan claro hoy como ayer: la paz verdadera y duradera
no nacerá de cancillerías ni de ejércitos, sino de corazones renovados por la gracia. La raíz última de la guerra, enseñó ella, es el pecado que anida en el corazón humano. Y por eso, el remedio más profundo no son los tratados internacionales, aunque sean necesarios, sino la conversión personal y colectiva. El rosario, entonces, deja de ser una simple devoción y se convierte en un arma pacífica de luz para combatir las tinieblas del pecado en nosotros y en el mundo. La consagración al corazón inmaculado no es un mero símbolo piadoso, es un acto de confianza radical, una decisión libre de soltar las falsas seguridades del mundo y aferrarse a la única seguridad verdadera, la misericordia divina ofrecida a través de María. Francisco insistía en esto, no con la estridencia de un profeta de calamidades, sino con la insistencia tierna y firme de un pastor que conoce el camino de regreso al redil. Llamaba al rosario la oración de los sencillos, de los olvidados, de quienes tienen poco pero lo dan todo. Y en esa pobreza de espíritu, nos recordaba, reside una fuerza espiritual inmensa. Miremos, por último, a los pequeños videntes de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta. ¿Qué lección nos dan? En su inocencia y humildad, comprendieron con una profundidad que a muchos adultos se nos escapa, que la oración y el sacrificio, entendido no como autotormento, sino como la ofrenda voluntaria de nuestros pequeños o grandes sufrimientos, unidos a la cruz de Cristo, por amor a Él y por la conversión de los pecadores, tienen un valor redentor incalculable ante Dios. Ellos respondieron al llamado de María con una entrega total, ofreciendo sus juegos, sus incomodidades, sus dolores por la sanación de un mundo herido. Su testimonio luminoso no pertenece solo al pasado, es un espejo que hoy nos interpela directamente. ¿Estamos dispuestos a ofrecer algo, por pequeño que sea, por amor, por la salvación de las almas? La voz de Fátima no es un eco lejano, es un clamor vivo que resuena en el corazón de la Iglesia y del mundo hoy. El destino de la humanidad, nuestro destino eterno, se decide en gran medida en los silencios del alma, en cada Ave María susurrada con fe, en cada batalla interior que libramos contra nuestro egoísmo. Esto no es superstición, es la profunda verdad espiritual revelada por el cielo. El rosario y el acto de consagración personal y familiar no son gestos vacíos, son pactos vivos de amor que nos unen a los planes salvíficos del cielo. En estos tiempos inestables, donde el miedo se propaga como un virus y la verdad es constantemente puesta en duda, y ellos siguen siendo nuestro refugio seguro y nuestra ancla firme. Ella lo prometió. Al final mi inmaculado corazón triunfará. La pregunta decisiva que hoy nos hace el cielo es, ¿queremos ser parte activa de ese triunfo? El triunfo continuo. No olvidemos nunca que los mensajes de Fátima, a pesar de sus advertencias necesarias, no terminan en la oscuridad. Son, ante todo y sobre todo, una invitación sagrada, urgente y llena de esperanza. Desde aquella primera aparición en 1917, la señora vestida de luz señaló el peligro más grave, más profundo que las bombas o el hambre, la pérdida de la fe, el derrumbe espiritual que ocurre cuando las almas, creadas para el infinito, intentan vivir como si Dios no existiera, alejándose voluntariamente de la fuente de la vida. María no vino a Portugal a sembrar un terror paralizante, sino a despertar las conciencias adormecidas. Su voz, aunque firme en la advertencia, es siempre la de una madre. No llama al mundo a cumplir fríamente unas reglas, sino a restaurar una relación de amor, una relación viva, personal,
transformadora con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sin embargo, la pregunta sigue latiendo en el aire, quizás más fuerte hoy que nunca. ¿Quién está escuchando de verdad? En nuestra loca carrera por el progreso material, por el éxito mundano, por el placer inmediato, el alma moderna parece olvidar trágicamente la dimensión de la eternidad. En la búsqueda obsesiva del confort, el corazón corre el riesgo de endurecerse. La espiritualidad auténtica es a menudo relegada como algo irrelevante, privado, opcional, y el hombre, neciamente, construye su vida y su sociedad sobre las arenas movedizas de sus propias opiniones y deseos pasajeros. Por eso, las palabras de María en Fátima atraviesan el ruido ensordecedor de nuestro tiempo. Ella responde a la necesidad más honda, más radical del ser humano, no la necesidad de tener más cosas, sino la necesidad de salvación, de sentido, de verdad, de amor auténtico. Existe una batalla espiritual que no vemos con los ojos físicos, pero que es absolutamente real, y es la batalla por nuestras almas inmortales. En Fátima, María desveló la magnitud de este combate cósmico. Habló del pecado sin rodeos, no como una idea anticuada o un simple error psicológico, sino como la herida más grave del mundo, la raíz de todo mal y sufrimiento. Advirtió sobre el colapso moral que vendría, sobre una sociedad que llegaría a llamar bien al mal y libertad a la esclavitud del pecado. Y todo eso, tristemente, lo estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos. Pero atención, su voz, la voz de la Madre, no se ha apagado. Ella sigue hoy, ahora mismo, ofreciendo incansablemente el camino de regreso, oración perseverante, penitencia reparadora y regreso confiado a los brazos del Padre misericordioso. Despertar el espíritu requiere valentía. No es algo automático, no sucede por inercia. Es una decisión libre y consciente que debemos renovar cada día. Y esta decisión crucial no es solo para aquellos que se declaran abiertamente ateos o alejados. María dirigió también sus palabras más severas a la propia Iglesia. La apostasía silenciosa, ese abandono práctico de la fe desde dentro, esa mundanización del espíritu, fue una de las amenazas más graves que ella nombró. El llamado a la conversión, por tanto, no es exclusivo para el hijo pródigo perdido. Va dirigido también, y quizás con más urgencia, al fiel que cumple externamente, pero cuyo corazón está lejos, al catequista que repite fórmulas sin vivirlas, al sacerdote o religioso, cuya vida no refleja el evangelio que predica. En esta hora decisiva, el cielo no nos llama a la mediocridad cómoda, sino a la claridad doctrinal, al valor testimonial y a la santidad heroica. ¿Cuántos creyentes, quizás sin darse cuenta, avanzan por la vida aferrados solo a la superficie de su fe, conformes con ritos externos, con tradiciones culturales vaciadas de contenido, con una pertenencia sociológica que nunca llega a tocar y transformar el núcleo del alma? Era precisamente esta tibieza espiritual, esta fe anémica, la que el Papa Francisco denunciaba con tanta preocupación y frecuencia, considerándola una de las amenazas más serias para la vitalidad misionera de la Iglesia. Él comprendía profundamente, como dejaron ver sus reflexiones hasta el final, que el mensaje de Fátima no es una simple anécdota histórica, sino una invitación permanente y actual a vivir una comunión mucho más íntima y comprometida con Dios. Francisco creía firmemente que una oración que no lleva a la transformación de la vida es solo una sombra de la fe verdadera, y que el Evangelio no es un libro de buenas costumbres, sino una fuerza divina que debe vivirse con pasión, con radicalidad, no con tibio formalismo.
La lucha espiritual anunciada en Fátima y en otras apariciones marianas no está oculta en algún archivo secreto, se despliega hoy a plena luz del día. Vivimos en una época de profunda confusión moral, donde a menudo ya no se distingue fácilmente entre el bien y el mal, donde la niebla del relativismo se extiende sobre cada nación, sobre cada cultura. Las ideologías contrarias al corazón del Evangelio ya no son amenazas lejanas o sutiles. A menudo son dominantes en la educación, en los medios, en la legislación. Y con ellas ha surgido una nueva y preocupante oleada de hostilidad hacia la fe cristiana. A veces violenta y directa, otras veces más sutil, pero no menos peligrosa, presionando a las comunidades creyentes por todos lados. En medio de esta incertidumbre generalizada, es natural que los corazones se inquieten. Muchos buscan respuestas, seguridad, consuelo, pero a menudo lo hacen en sistemas políticos, en filosofías humanas, en gurús de autoayuda que prometen soluciones fáciles y rápidas, pero que al final dejan el alma aún más vacía y desorientada. Sin embargo, la voz de la Virgen María, la voz de Fátima, sigue alcanzándonos hoy, serena pero firme. El camino verdadero no está en las estructuras humanas falibles, sino en la comunión vital con lo divino. Solo Dios puede reordenar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras sociedades. Solo Él puede restaurar el equilibrio perdido que el mundo tanto necesita. Y esa restauración necesaria no comienza con grandes movimientos de masas o decretos políticos, sino con la conversión personal de cada uno, con cada alma que, tocada por la gracia, se vuelve humildemente hacia la luz. Cada corazón convertido se convierte, a su vez, en un pequeño faro para los demás. ¿Y cómo empezar? La petición de María fue asombrosamente sencilla, pero increíblemente profunda: rezar el rosario cada día. Cada día. Esta práctica constante, humilde, confiada, no es solo un escudo protector, es un acto poderoso de intercesión, un clamor que sube al cielo por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, por las necesidades de la Iglesia, desde un corazón que se abre a la gracia. El rosario no son solo palabras repetidas, es un lento y amoroso peregrinar por los misterios de nuestra salvación, una mirada íntima y contemplativa a la vida de Jesús y de su Madre Santísima. Y en esa mirada frecuente, el corazón, casi sin darse cuenta, es transformado, sanado, fortalecido. A través del rosario, el mundo no solo es presentado ante el trono de Dios, sino que el mundo empieza a cambiar desde dentro, empezando por nuestro propio corazón. Pero la oración, por sí sola, no agota toda la invitación de Fátima. María también pidió sacrificio, una palabra incómoda, casi tabú en nuestra cultura hedonista que huye del dolor a toda costa. En nuestra época, el sacrificio se asocia casi exclusivamente con pérdida, con algo negativo que debe evitarse. Sin embargo, la perspectiva del cielo es radicalmente diferente. Cuando el sacrificio, por pequeño que sea, nace del amor a Dios y al prójimo, adquiere un poder redentor inmenso. Une nuestro limitado sufrimiento al valor infinito del sacrificio de Cristo en la cruz y nos permite participar misteriosamente de su obra salvadora en el mundo. Este sacrificio amoroso puede tomar 1000 formas concretas en nuestra vida diaria: renunciar a nuestro egoísmo y comodidad por ayudar a otro, aliviar el peso de quien sufre a nuestro lado, soportar con paciencia una enfermedad o una contrariedad, luchar valientemente contra nuestro propio pecado dominante, ofrecer nuestro trabajo bien hecho. Todo, ofrecido por amor, se convierte en oro espiritual. Lo que Fátima nos ofrece, en definitiva,
no es solo una advertencia sombría, sino una esperanza luminosa y cierta. María no anuncia una victoria final lejana, abstracta, que sucederá sin nosotros. Anuncia una victoria, la de su corazón inmaculado, que ya está en marcha, que comienza a realizarse misteriosamente allí donde los corazones se abren a la gracia de Dios y responden a su llamado. Y la noticia maravillosa es que ese triunfo no le pertenece solo a ella. Estamos llamados a formar parte activa de él, a llevarlo con nosotros, a encarnarlo en los lugares concretos donde vivimos, trabajamos, amamos y luchamos. En cada momento de entrega fiel, en cada gesto de amor desinteresado, en cada rosario rezado con fervor, el triunfo de su inmaculado corazón vuelve a comenzar aquí y ahora. Este despertar de la fe personal y comunitaria no es una opción secundaria para tiempos de crisis. Es la clave misma, la condición indispensable para la verdadera renovación del mundo. El llamado de Fátima es apremiante. El momento de decidir es ahora. No mañana, no cuando las cosas mejoren. Ahora. En sus últimos años, el Papa Francisco hablaba con una frecuencia e intensidad crecientes de la necesidad imperiosa de que la Iglesia entera despertara a su misión fundamental. Animaba constantemente a todos los creyentes, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, a dejar atrás las rutinas cómodas, la pastoral de simple mantenimiento, y a salir a las calles, a las periferias existenciales, a llevar la luz y la esperanza del Evangelio a aquellos que han olvidado cómo esperar, a los heridos por la vida, a los alejados. Esa misión evangelizadora audaz y creativa refleja con exactitud el clamor de Fátima. María nos pide, hoy como ayer, vivir el Evangelio sin miedo ni vergüenza, con todas sus consecuencias, incluso cuando enfrentemos incomprensión, oposición o rechazo por parte del mundo. La batalla espiritual es real, sí, pero también lo es la promesa de la victoria final en Cristo, a través de María. Estamos, sin duda, ante un giro decisivo en la historia espiritual de la humanidad. Las palabras de Fátima no son ecos de un pasado lejano, son aliento vivo del Espíritu que aún hoy quiere encender las brasas de la fe en quienes se dispongan a escuchar con el corazón abierto. Cada uno de nosotros, tú que escuchas ahora, está siendo llamado personalmente, no a ser un mero espectador pasivo de la historia, sino a levantarse, a sacudirse la inercia de la costumbre, a dejar atrás la parálisis del alma adormecida por el ruido del mundo y a volver a vivir plenamente en Dios, con Dios y para Dios. Ha llegado la hora, la decisión está delante de nosotros. En estos días sagrados, mientras el mundo reflexiona y ora, nuestros corazones se vuelven a la memoria entrañable del Papa Francisco, no solo el pontífice, sino el pastor humilde, el hombre cuya vida fue un testimonio de entrega, compasión y una esperanza que nunca se rindió. Su voz, ahora en el silencio de la eternidad, no fue de estruendo, sino como ese río constante que con paciencia modela la roca más dura. En cada palabra, en cada abrazo a los descartados, en cada visita a los rincones olvidados, nos recordó una verdad esencial. La Iglesia no es una fortaleza para los puros, sino un hospital de campaña para curar las heridas de todos, especialmente de los más quebrantados. Su voz se apagó aquí, sí, pero no por derrota, sino por haber llegado a la plenitud, porque él creía, y lo dijo muchas veces, que morir sirviendo por amor es entrar de lleno en la vida verdadera. Recordémoslo como el Padre que siempre tuvo un lugar más en la mesa. Para el creyente firme,
y para el que buscaba a tientas. El Papa que sacó la Iglesia a la calle, allí donde duele la vida, donde Cristo sigue siendo crucificado en los pobres y los que sufren. Lavó pies de presos, lloró con víctimas de la guerra, caminó con refugiados y nunca se cansó de anunciar la misericordia infinita de Dios como el corazón palpitante del Evangelio. Su guía no fueron los honores del mundo, sino las bienaventuranzas, la mansedumbre, la búsqueda de la paz, la pureza de corazón. Nos enseñó a buscar el rostro de Cristo en cada hermano, sobre todo en el más olvidado. Hoy, mientras quizás las campanas doblan en Roma y el incienso de la oración sube al cielo, nosotros, los que quedamos, somos llamados a ser portadores de la antorcha que Él sostuvo con tanta fidelidad, recordando sus palabras. La vida crece cuando se entrega y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Él vivió así, dándose sin medida. Su verdadero legado no está en monumentos de piedra, sino en las almas que tocó, las conciencias que despertó, los corazones que ablandó. Oremos juntos. Señor de toda compasión y misericordia, recibe en tu abrazo de Padre a tu siervo Francisco. Dale el descanso y el gozo que tanto anheló sirviéndote. Corona su caminar humilde con las riquezas de tu reino. Revístelo de la luz eterna que Él intentó reflejar en medio de nuestras sombras. Que los coros de ángeles lo acompañen al paraíso, que los santos lo reciban como hermano, y que la Virgen Santísima, a quien tanto amó, le susurre al oído: bien hecho, siervo bueno y fiel, Hijo de la paz. Y oremos también por nosotros, Señor. Danos la gracia de ser dignos de su ejemplo. Que también nosotros aprendamos a caminar junto a los olvidados, a hablar la verdad con amor, a anunciar a Cristo más con la vida que con las palabras. Que en su memoria nuestras divisiones se sanen con diálogo, nuestro miedo se transforme en valentía evangélica y nuestra indiferencia se convierta en acción comprometida. Este no es solo tiempo de duelo, es tiempo de gratitud, testimonio y misión. ¿Qué puedes hacer tú? Enciende una vela en tu hogar por su alma. Reúnete con otros para recordarlo y rezar. Reza un rosario, esa oración que Él tanto amaba por su eterno descanso. Participa en la Santa Misa ofreciéndola por Él. Y sobre todo, vive aquello que Él nos enseñó. Que su partida no sea un punto final, sino el inicio de un despertar en nosotros, un llamado más claro, más urgente, lleno de la luz del Evangelio. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para Él la luz perpetua, que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Si este recorrido por el mensaje de Fátima y el legado del Papa Francisco ha resonado en tu corazón, si ha encendido una chispa de fe o de búsqueda, nos encantaría escucharte. Comparte tus pensamientos, tus oraciones o tus recuerdos en los comentarios. ¿Qué te ha llamado más la atención? ¿Qué propósito renuevas hoy? Tu voz es importante en esta comunidad de fe. Si has encontrado consuelo, inspiración o simplemente algo en qué pensar, considera compartir este video con alguien que quizás necesite escuchar este mensaje de advertencia, pero sobre todo de esperanza y misericordia. Y si deseas seguir explorando juntos las profundidades de nuestra fe, las historias que nos transforman y los llamados del cielo para nuestro tiempo, te invitamos con cariño a suscribirte a nuestro canal. Mantengamos viva juntos esa llama de compasión, humildad y coraje que pastores como Francisco nos mostraron. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento,
esté contigo siempre.